buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de la UNAM Responde. Nos da muchísimo gusto saludarlos desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria, en este espacio informativo de TV UNAM. Hoy que vamos a platicar de muchos temas, entre ellos los detalles del Diplomado de Escritura Creativa de la Dirección de Literatura de nuestra universidad. Además, UNAM Global TV nos comparte una historia sobre chinches y la enfermedad de Chagas. Los detalles más adelante. Además, hablaremos también o conoceremos la biblioteca del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad, que está cumpliendo 90 años. Y para comenzar nos vamos hasta el centro histórico, donde se encuentra el Palacio de Minería, para visitar y para recorrer la exposición Entretejidas. Quédense con nosotros. El Palacio de Minería es historia, es por supuesto la Feria del Libro y también museo, y no debemos olvidarlo. Entretejidas, ellas en el arte contemporáneo, es una muestra que reúne más de 70 piezas de 12 artistas de la escena del arte contemporáneo que están expresando a través de diferentes técnicas y estilos las inquietudes, necesidades y propuestas del mundo actual que les toca vivir. Y bueno, para platicar de este diálogo entre arte y género, saludamos enseguida a Paula Bernard, quien es gestora cultural, artista visual y también curadora de esta muestra. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias. Gracias por invitarme y por el interés. Pues qué gusto que estés aquí. Se abrió recientemente esta exposición allá en el Palacio de Minería, del que hablamos mucho, por supuesto, con motivo de la Feria del Libro, pero hay mucho más que contar en torno a este recinto. Cuéntanos cuál es la propuesta, qué es lo que busca hacer esta muestra Entretejidas, ellas en el arte contemporáneo. Lo principal es darle un espacio a las mujeres. Normalmente en el arte contemporáneo es muy difícil tener exposiciones de 100% mujeres, y este espacio se nos brindó y estamos muy agradecidas por ello. ¿Cuáles, digamos, son los criterios de selección? Hay muchísimas mujeres creando, muchísimas mujeres trabajando en distintas técnicas y demás, de eso lo haremos un poquito más adelante, pero cuéntanos cuál fue un poquito el criterio para seleccionar a estas 12 artistas que están exhibidas actualmente. Pues el criterio fue el siguiente. Nos interesaba darle espacio a mujeres que por su edad o por su generación habían tenido muy pocas oportunidades de exponer de esta manera. Entonces ese fue como nuestro primer bloque y el más grande. Después hay un segundo bloque que es como aproximadamente 40 años, que tiene como carrera media, ha tenido más oportunidades gracias a las del primer bloque, que hicieron como toda esa lucha para que pudiéramos llegar ahí. Y finalmente, bueno, estoy yo, que hice la curaduría y todo. Y son mujeres, artistas mucho más jóvenes. ¿De qué edades? ¿Cuál es la artista, digamos, más joven? La más joven sería yo, que tengo 33 años. Cuéntanos un poquito de cómo se vinculan, cuáles son los temas que tienen en común, además quizá de esto que nos platicas, que es, digamos, un difícil acceso a la exhibición. ¿Cuáles son las similitudes en términos quizás de técnicas, de temáticas que están abordando? De temáticas tenemos, me parece que son 3 las que nos unen, que sería como conciencia ecológica. Hay varias pinturas que hacen referencia a figuras orgánicas, al mar y este tipo de temas. Hay temas de piezas muy abstractas, son 2 salas las que son completamente abstractas, y hay mucha geometría y pintura figurativa también. Y las temáticas, yo podría decir que son como el interés que tenemos por autodescubrirnos, por saber quiénes somos y qué queremos mostrar al mundo. Podría ser uno de los más importantes, como descubrir como estos monstruos interiores que cada una tenemos y la manera de expresarlo. Claro, y esta necesidad además no solo de sentirlo, Sí. sino de contarlo. ¿Quiénes son algunas de estas mujeres que hacen en cuanto a su trabajo creativo y que me parece seguramente, no la he recorrido, tiene que ver con estas nuevas conversaciones que se generan a partir del encuentro? Te puedo platicar de Celina Fernández, que es una artista de Mérida. Ha expuesto aquí en México muchísimas veces y también en el exterior. Yo creo que es una de las del primer bloque, que tienen aproximadamente 60 años, que ha tenido un poco más de facilidad para llegar a estos puestos importantes, digamos, de exhibición. Y lo que tiene ella es que
ha sido muy académica y muy estudiosa de las técnicas y a través de eso ha desarrollado como sus propias técnicas y lenguajes, digamos, haciendo experimentación. Celina es una de ellas. ¿Y alguien más que esté, digamos, en esta muestra? Mercedes Name también es una artista que ha investigado muchísimo y ha desarrollado sus propias técnicas. Ella hace muchísimo técnica mixta que involucra cianotipias. Entonces, casi todas sus obras son del mar y son azules, pero mete cianotipia, que es como el fondo azul, le mete bordado, le mete acuarela, y entonces son piezas que tienen como, digamos, 3 capas que puedes explorar para descubrir. ¿En qué consiste, cuál es la característica de estas innovaciones que proponen? Porque podemos hablar como muy comúnmente de fotografía, de pintura, de óleo. ¿Qué es lo que están proponiendo a partir de esta, pues sí, renovación de las técnicas, Paula? Yo creo que están exponiendo su interés en la investigación y en el desarrollo de su propio lenguaje a través del conocimiento de la técnica, que eso es como muy de lo más importante que hay. Y la propuesta general es que sí hay técnicas muy diversas, o sea, hay acrílico, hay óleo, hay encáustica, pero cada una tiene su propio toque y distinción. Cuéntanos de Paula como artista. ¿Qué hace, qué dice, qué propone? Bueno, a mí también me gusta mucho la investigación de las técnicas. Yo desarrollo mi propia técnica de encáustica, es lo que más me gusta hacer en pintura. Y generalmente hago como piezas más abstractas y así, pero en esta ocasión, para esta muestra, decidí hacer unas pinturas que hablaban como del mar, pero al mismo tiempo tienen unas nubes que parecen como monstruos. Entonces era una forma como de sacar algunas cosas que necesitaba sacar en ese momento y son, yo quiero pensar que unas pinturas que aportan como mucha fuerza. Entonces entras, es una sala muy linda y de pronto es como si te envolvieran estas nubes. Una experiencia inmersiva, como se dice hoy comúnmente. Claro. Cuéntanos de eso, de los ejes temáticos. Nos hablabas un poco de las generaciones que están representadas en esta muestra y un poco también de los temas, pero ¿cómo está conformada? ¿Cómo vivimos el recorrido? Bueno, las primeras salas por donde se debe de iniciar el recorrido están divididas en arte figurativo. Después tenemos geométrico. En la siguiente sala, que vendría siendo la tercera, tenemos como piezas orgánicas. En la cuarta sala tenemos piezas completamente geométricas. Y así vamos avanzando, como de nuevo regresamos a lo orgánico y me parece que son todas. Y terminamos el recorrido. Sí. Cuéntanos sobre el título, Entretejido. Entretejidas. Bueno, pues llegamos a esa decisión porque las artistas no nos conocíamos al momento de que se armó el grupo, digamos, y fue una manera que tuvimos como para unir las piezas y que todo tuviera como más o menos un hilo conductor y que lo hay como de manera invisible. A través del recorrido vamos avanzando y va tomando como coherencia toda la exposición. Además, a mí me hizo alusión a la forma de tejer, por supuesto, de bordar, que durante los últimos años ha ido cobrando más fuerza, no solamente en la literatura, en la pintura, sino también en la literatura, y que tiene que ver con esta necesidad de hacer de la expresión creativa, artística, una denuncia, una demanda, un ejercicio de memoria. ¿Sucede así de alguna manera en esta muestra? Sí, sucede así de alguna manera y yo quisiera agregar que también me pareció como muy poético agregarlo porque casi siempre nuestro grupo de apoyo como mujeres son otras mujeres y entonces sí se forman estos tejidos invisibles en los que nos abrazamos todas y así podemos avanzar un poco más. ¿Cómo entiendes y cómo se da, digamos, en la práctica de la creación de la pintura en particular o de la práctica pictórica, esta parte o este cruce entre lo personal, entre los grupos que es de mujeres en particular, pero también con lo social, con lo que nos atraviesa de muchas maneras y que se vuelven en muchos sentidos también necesidades urgentes de atender? Bueno, yo creo que es parte de la vida.
O sea, lo que sucede en la sociedad y lo que nos sucede de manera personal como mujeres está entrelazado y quiero pensar que... Se me fue la onda. Que tiene que ver con lo Sí. personal y con lo político. ¿Cómo, Sí, cómo sí, se da sí. esta vinculación o este cruce que nos dices que es como de manera natural, es necesario? Sí, se da a través de la experimentación y la experiencia y el lenguaje que vamos tomando en cada una de nuestras obras. Nos decías al principio de la muestra, de la exposición, de la entrevista, que uno de los objetivos de la muestra es darle voz o darle espacio a estas mujeres. ¿Cómo se crea hoy en día? ¿Cómo son esos espacios? ¿Cómo se dan esas redes? ¿Lo hacen en casa, en espacios públicos, en espacios comunitarios? Bueno, empezamos en espacios comunitarios y poco a poco las instituciones nos han dado este espacio para darle la oportunidad a más mujeres y cada vez a más mujeres. Generacionalmente, como debes de saber, las mujeres que vinieron antes de nosotras llegaron muy pocas a estos sitios y en realidad creo que fueron muchas las que fueron empujando hasta que poco a poco fue mejorando las condiciones para que todas pudiéramos llegar. ¿Qué es lo que propone, digamos, ya viendo la muestra, que son más de 70 obras, son 12 mujeres, son 12 voces individuales? ¿Qué dicen en lo coral? ¿Qué es lo que está proponiendo en términos de lo que dicen ellas en el arte contemporáneo? Bueno, a mí me parece que lo que dicen en lo coral es que hagas una reflexión interna y a través de esa reflexión interna también voltees a ver al otro y salgan como estos sentimientos que intentamos generar en el espectador. ¿Qué es lo que podría permanecer, digamos, en el tiempo como memoria, como recuerdo de este recorrido en minería? Bueno, para empezar, esta oportunidad grandiosa que se nos ha ofrecido, después que es muy importante conocer las técnicas, conocerlas bien a fondo y de ahí desarrollar tu propio lenguaje, porque si algo tienen la mayoría de las artistas es que todas son muy conocedoras en lo específico de lo que representan. Entonces, pues sí. ¿Qué significa para ti, y un poco siendo la vocera, digamos, de estas 12 mujeres, el exhibir en el Palacio de Minería de la UNAM? No, bueno, muchísimo orgullo, muchísima felicidad y estoy muy agradecida con la Facultad de Ingeniería y con todos los espacios que se nos han abierto en los medios y en los museos y en otras instituciones para seguir hablando de mujeres y a las mujeres. Hay diferentes actividades que se llevan a cabo, por supuesto la invitación es a visitar, comencemos por ahí, ¿cómo y cuándo podemos visitar Entretejidas? Bueno, la muestra va a estar abierta desde el día de ayer, que fue 24 de septiembre, hasta el 7 de diciembre en los horarios del museo. Está abierta al público. De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. Y además de invitar, por supuesto, al recorrido, dices 4 salas, ¿verdad? En donde están exhibidas estas. Son 7 salas. 7 salas. Eran 4 ejes temáticos en 7 salas. ¿Hay actividades paralelas, digamos, que complementen de alguna manera el recorrido a la exhibición? Sí, todos los miércoles de museo, que son el último miércoles de cada mes, vamos a tener actividades alternas. Pues ahí está la invitación, la entrada es gratuita y me parece también importante hablar en este sentido de lo que representa entre tejidas, ellas en el arte contemporáneo, para lo que sigue. Es decir, después de una muestra de este tamaño, ¿qué es lo que sigue para ti en particular y para las demás artistas que participan en la exposición, Paula? Bueno, pues seguir trabajando, seguir buscando estos espacios y seguir generando oportunidades para las nuevas generaciones y para las mujeres en general. ¿Cómo se da este intercambio, digamos, este diálogo entre mujeres? ¿Se conocieron después de que fueron seleccionadas o de que fueron, pues sí, seleccionadas para participar en la muestra? Sí, bueno, muchas viven fuera de la Ciudad de México, entonces la mayoría de todo este proceso, que fueron alrededor de 6 meses, lo hicimos por teléfono, platicando, correo electrónico, etcétera.
Y finalmente en la inauguración nos pudimos conocer la mayoría que vinieron de Mérida, de Veracruz, una vino de Dubái, o sea, sí, muy lejos. Y fue muy agradable conocernos, finalmente como estrechar estos lazos nuevos que realizamos durante estos meses. Y solo eso. ¿Cómo cambió tu perspectiva después de haber planeado, después de haber hecho, digamos, como toda la logística, el haber conocido a las artistas? Cambió muchísimo. Una cosa es conocer los currículums o sus statements, conocer su obra, y a través de eso creo que vamos conociendo un poco a la persona, y finalmente cuando las conocí le das otro sentido a la obra y otro sentido a sus palabras. Pues seamos parte de esta conversación entre tejidas, ellas en el arte contemporáneo. Se exhibe en el Palacio de Minería, y en Tacuba número 5, en el Centro Histórico, de miércoles a domingo, en horarios habituales de 10 a 5:30 de la tarde. Y por supuesto la entrada es gratuita. Muchísimas gracias por estos minutos. Y mucho éxito, Paula Bernard, gestora cultural, artista visual y curadora de la muestra. Gracias. Gracias. Y ahora cambiamos de tema, porque la Dirección de Literatura, comprometida como siempre con el interés de fomentar la lectura, pero también la expresión escrita, abre una vez más la convocatoria para la 5ª emisión del Diplomado en Escritura Creativa, que se realizará en línea de enero a diciembre del 2026. El programa, con valor curricular, se imparte en los lunes y los miércoles y está dirigido a personas interesadas en fortalecer su práctica literaria. Se trata de una experiencia importante de creación y de formación, caracterizada por el rigor de una escuela de escritura que ofrece la posibilidad de explorar y de crear. Todos los interesados deben registrar sus postulaciones antes del 10 de octubre y los detalles los encuentran en la página y también en las redes de literatura.unam.mx. Durante casi 9 décadas, la Biblioteca Justino Fernández del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM ocupa un lugar importante en el estudio y conocimiento de las artes. Asómate nos comparte hoy su historia, valor y riqueza. La Biblioteca Justino Fernández tiene su origen en 1935, cuando el Instituto de Investigaciones Estéticas recibe la primera donación. Al inicio, los investigadores se dieron a la tarea de recopilar material bibliográfico que necesitaban para sus investigaciones. Con casi 90 años de antigüedad, el acervo alberga más de 147,000 ejemplares, especializados en historia del arte, distribuidos en 8 colecciones, las cuales están ordenadas conforme a la clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Nuestra biblioteca es una de las más completas, porque cubre todas las áreas artísticas desde el punto de vista teórico, además de ser la líder de este grupo conformado por la Facultad de Música, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la Facultad de Artes y Diseño Xochimilco y Academia de San Carlos, el Centro de Documentación Arqueya del Museo Universitario Arte Contemporáneo y la Biblioteca Beatriz de la Fuente, de la Unidad Oaxaca de nuestro instituto. La Biblioteca Justino Fernández cuenta con más de 147,000 ejemplares sobre el estudio de la historia del arte. Está conformada por la colección general. Tenemos también la hemeroteca con más de 62,000 fascículos. Tenemos la colección de tesis, tenemos la colección de folletos, también la colección multimedia. Dentro de este conglomerado, la biblioteca cuenta con un acervo especializado único en México, la colección Bexart, la cual contiene documentos generados por museos a partir de exposiciones en México y de mexicanos en el extranjero, tales como hojas de sala, invitaciones y carteles, que hoy suman alrededor de 12,000 ejemplares. Finalmente, tenemos el fondo reservado y el fondo histórico, colecciones que por su naturaleza, antigüedad y peculiaridad requieren de un resguardo especial. Por todos los servicios que ofrece, nuestra biblioteca no solo cubre las necesidades de su comunidad y del público interesado en el campo de las artes, sino
que la convierte en un fondo bibliográfico único dentro del grupo de bibliotecas de las artes de la UNAM en México y Latinoamérica. Especialistas del Instituto de Ecología trabajan en una comunidad de Morelos para evitar, controlar y prevenir la enfermedad de Chagas, estudiando una plaga de chinches. Los detalles en la siguiente historia de UNAM Global TV. La comunidad de Zacatepec en Morelos enfrenta una plaga de chinches infectadas con el parásito de Chagas. Sentí en la noche, como a las 2 de la mañana, sentí una comezón. Me salí y me vi una roncha grandecita. Las chinches provocan picaduras dolorosas y pueden transmitir la enfermedad de Chagas. Después de varios años del contagio, en la fase crónica puede provocar alteraciones cardíacas, trastornos digestivos y neurológicos. Me angustié, lloré, porque digo, me voy a morir. En México, entre 2018 y 2024, se han registrado 6.498 casos de personas infectadas con el parásito de Chagas. Existen muy pocas medidas para controlarlas, pues mucha gente cuando es infectada por el parásito que está en las chinches, en muchos casos muera, porque no tiene ni la atención ni el control que regule estos animales. Especialistas del Instituto de Ecología de la UNAM trabajan con la comunidad para identificar, controlar y prevenir nuevos brotes. ¿Cuándo la viste? Ahorita la encontramos ahí arriba, cerca de la recámara. No, en la sala, en la sala. Vi a los investigadores muchachos que iban pasando por mi calle, iban preguntando. Yo en ese momento ya había encontrado la chinche y lo tenía en un frasco y ya se los di. Y ya de ahí fue que han estado viniendo a mi domicilio. Colectan ejemplares para su estudio y analizan cada chinche. La chinche está infectada. Lo que hemos visto es que el 100% de las chinches están infectadas por el parásito. La gente está muy sujeta a que se enferme de Chagas, ¿no? Este problema, por alguna razón, se está replicando en muchos lugares del país. Por ello, ayudan a la comunidad a controlar la plaga. Lo que hicieron fue fumigar afuera de mi casa, por donde posiblemente se meten las chinches. Y bueno, ahorita ya no hemos visto chinches. Importantísimo estar atentos a todos estos insectos o parásitos que pueden además contagiar enfermedades severas a las personas si sucede en regiones donde pues no hay las condiciones adecuadas, por ejemplo, de higiene. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas, recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y además recuerden disfrutar de nuestra universidad. Podemos visitar esta exposición allá en el Palacio de Minería, pero también podemos estar atentos a todas las actividades que nos ha organizado, como lo platicábamos ayer, el Festival Cultura UNAM para este año. Y recuerden también que si no pueden hacerlo de forma presencial del 26 de septiembre al 11 de octubre, pueden seguir algunas de ellas a través de esta pantalla de TV UNAM. Y la primera es este sábado con el Festival de Memoria contra el Olvido. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.